Listo, creo que ya empezamos. Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en vivo, ya con algunos problemitas técnicos, pero ya estamos aquí. Les doy la bienvenida a este ciclo Ciencia desde Ciencias en este nuevo formato. Soy Susana Paz, es un gusto saludarles y presentarles este ciclo que tiene como objetivo dar a conocer lo que investigadores, estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias están trabajando tanto en el tema de COVID-19 como en todas las líneas y áreas de investigación que tiene la facultad. Para esta primera emisión, tengo el gusto de presentar a la doctora Aimé Torres Rojas. Aimé, gracias por participar, por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, Aimé. Aimé nos va a hablar de la evolución del COVID-19 en México. Ya en abril habíamos platicado con ella sobre este tema que está trabajando y todo este trabajo que realiza desde entonces y publicamos una nota informativa en el portal de la facultad. Vamos a pasarles el link por si quieren revisarla también. Bueno, desde entonces esta Aimé realiza este trabajo de seguimiento a través de gráficas. Antes de entrar ya en el tema, Aimé, pues contar que Aimé es doctora en Ingeniería Química por la Facultad de Química de la UNAM. Actualmente es investigadora asociada en el LANSBioDit, que es el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la facultad. Y próximamente viajará a Pensilvania, Estados Unidos, para iniciar una estancia postdoctoral en la Universidad de Villanova. Pues muchas felicidades también por esto último, Aime. Sí, Y muchas gracias. bueno, desde abril has estado realizando este seguimiento de la epidemia en México. ¿Cómo surge este proyecto, Aime? Pues, bueno, fue desde marzo, creo que iniciamos. Pues ahí en el laboratorio, los investigadores encargados del laboratorio, Mateo y Genaro, cuando comenzó la pandemia, pues se les ocurrió que era una muy buena idea que cooperáramos con todo lo que sabemos hacer. Entonces, pues se hicieron grupos de trabajo y en diferentes frentes se empezó a trabajar. Y, por ejemplo, bueno, pues ahí creo que mucha gente sabe que están haciendo pruebas con un biosensor que pueda hacer otra forma de detección de la gente que tenga el virus. Y bueno, están haciendo eso, que es un trabajo muy, muy importante. Están trabajando a marchas forzadas. Y pues otras personas empezaron a hacer, por ejemplo, infografías con las medidas que se tienen que tomar. Y pues a mí me tocó hacer el seguimiento de la evolución de la epidemia en México a través de gráficas. Lo que queríamos pues era que hubiera una información oficial, confiable y información que fuera muy pues información ilustrativa, que fuera fácil de seguir y que fuera confiable. Y pues eso obedeció a una inquietud que vimos que había pues en todas las personas, nosotros como científicos que no somos epidemiólogos y gente pues de la sociedad en general, que yo creo que todos queríamos ver algo así para poder saber qué pasaba, ¿no? En nuestro país. Claro. ¿Y cuáles son las características de estas gráficas? ¿Qué elementos, qué variables están considerando, que estás considerando tú? Pues cuando empezamos a buscar cómo hacer este seguimiento ilustrativo, vimos que en realidad aprendimos mucho sobre esto. O sea, vimos que en realidad se pueden hacer seguimientos viendo diferentes variables, ¿no? Las gráficas, las curvas pueden ser de varias cosas, puede haber seguimientos de casos, seguimiento de fallecimientos, el seguimiento de hospitalizaciones, diferentes variables que se pueden observar. Y este ejercicio ya lo habían comenzado en otros países, otros investigadores, porque la epidemia pues empezó antes en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Y pues estuvimos buscando lo que se hacía. Obviamente no se estaba siguiendo a México porque México tenía poco de empezar con la epidemia. Y entonces
pues vimos qué había y cuáles eran las justificaciones de seguir tal o cual variable. Entonces, lo más importante para nosotros fue, pues, por ejemplo, vimos que con los casos, cada país estaba tomando diferentes estrategias para hacer el seguimiento de los casos de COVID. Y entonces, pues sabíamos que eso era una variable que era menos equiparable, menos comparable entre países, justamente por las diferentes estrategias que sigue cada uno. Entonces, las muertes, los fallecimientos en general, vimos que se trata de contabilizarlos en su totalidad en los países. Obviamente ahí hay diferentes problemas, digamos, para poder contabilizarlos en su totalidad. Por muchas cosas, sobre todo hemos escuchado que son algunas cosas incluso técnicas y pues porque obviamente definir el motivo por cual falleció una persona, más si es una persona que tiene diferentes enfermedades, es todo pues una cosa que se ponen a investigar los médicos. Entonces, es algo, hay un subregistro en los fallecimientos, pero eso es en todos los países. Y la intención en realidad es registrarlas todas. Entonces creímos que era una variable más confiable para hacer el seguimiento. Y bueno, además de eso, pues también quisimos encontrar información oficial. Entonces, pues nuestra fuente es, tomamos los datos de la Secretaría de Salud, de los datos para México y para los datos de los otros países, pues tomamos los datos de una página que se llama Worldometer, en donde nosotros vimos que también sus fuentes pues son regularmente las páginas oficiales de cada país. Tú publicas estas gráficas todos los días en Twitter. También vamos a pasar la cuenta de Twitter para que la puedan consultar. Y bueno, tienes este seguimiento diario, todos los días estás publicando. ¿Nos puedes explicar estas 4 diferentes gráficas que tú publicas y que trabajas con estos datos que nos dices? Sí, bueno, voy a compartir pantalla para poder mostrarles. Sí, creo que ahí se ve. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien. Bueno, sí, pues estas son las gráficas que compartimos diariamente, estas que estamos mostrando aquí, pero bueno, voy a explicar en qué consisten. Nosotros graficamos, por ejemplo, graficamos las muertes acumuladas para varios países. Hacemos 2 grupos de países. Ahorita voy a empezar con el primer grupo de países con el que comenzamos. Y entonces en esta gráfica tenemos las muertes acumuladas a partir del día en el que se registró la 6ª muerte para cada país. Como cada país comenzó su propia epidemia en diferente fecha, no es una buena idea graficar por fecha ninguna variable en realidad. Es mejor cuando se van a poner varios países. Entonces hay que elegir un punto en común, un punto de partida en común. Y bueno, antes de la 6ª muerte vimos que había demasiadas fluctuaciones en las curvas. Vimos eso en otras gráficas de otros países. Entonces decidimos tomar desde la 6ª muerte. Y una vez que ya pueden partir de un punto en común las curvas, pues graficamos aquí como pongo las muertes acumuladas y están normalizadas por población. Aquí se está considerando la población de cada país porque es algo que igual fuimos aprendiendo sobre la marcha, que te comentaba que hemos aprendido mucho. Entonces aquí, bueno, pues para que puedan ser comparables los datos entre países, pues tienen que tomar en cuenta que unos países tienen mayor población y otros menos población. Entonces están normalizadas por millón de habitantes
Y en las muertes acumuladas, ¿qué se espera ver? Por ejemplo, aquí pues lo que se tiene es que conforme va avanzando, conforme va evolucionando la epidemia, lo que va a suceder es que el número total de muertes va a ser mayor, 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 va a ir incrementando. Hasta que, por ejemplo, aquí podemos ver el caso de China, que es tomar como ejemplo la curva rosita, que es China, en el que pues después de su sexta muerte, el número total de muertes en China pues fue mayor, 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 hasta que llegas a un número total de muertes por la epidemia que se va a tener en ese país, digamos. China, por ejemplo, alcanzó un número total de fallecimientos desde hace 4 meses que ya no ha cambiado. De hecho, hace un día o dos declararon terminada la epidemia en ese país. Entonces, digamos, aquí ya no se mueve el número total que alcanzaron de fallecimientos en ese país. Y eso es lo que se espera ver en cada una de las curvas para todos los países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, España, Italia, que son los países que estamos graficando en este primer grupo. Entonces, esperamos ver primero que incremente ese total hasta que llegue a un valor que sea constante, como en el caso de China, o que casi no se mueva. Por ejemplo, nosotros aquí vemos la curva de México, que es la que está en negro, fue incrementando su número total de fallecimientos y bueno, ahorita ya estamos en este punto, ¿no? Todavía no estamos en un punto que no se mueva, pero en un valor que no se mueva, pero bueno, ya estamos como en una rapidez muy baja de acumulación de fallecimientos. Eso es algo que también me gustaría mencionar, además de que partimos de un mismo punto en común, de que las gráficas están normalizadas por población. El otro punto importante es que son gráficas semilogarítmicas. Esta es una palabra para definir que este eje, el eje vertical, está en escala logarítmica y eso nos permite, por ejemplo, es una herramienta que es muy útil para cantidades que aumentan muy rápidamente. Entonces, ¿cuál es lo importante de presentar una gráfica en esta escala? Lo importante es que cuando estas cantidades que incrementan rápidamente y se dice que tienen un crecimiento exponencial y se grafican en escala semilogarítmica, al observar la pendiente de la curva, uno puede saber la rapidez de aumento de lo que se está graficando. En este caso, las muertes acumuladas, podemos saber si su rapidez de aumento es grande o es pequeña observando la pendiente. Entonces tengo un ejemplo por eje. Aquí, por ejemplo, puse uno se tiene que ubicar en alguna etapa, en algún punto. Entonces, no sé, a los 10 días, por ejemplo, a partir de la sexta muerte y ver para México cómo era su pendiente o cómo era su rapidez de crecimiento de acumulación de fallecimientos. Entonces uno pone una recta, puedes usar una reglita o tu mano o una recta para ver cómo es la pendiente. Entre más, si está muy paradita, entre más paradita esté la recta, que la pones al ladito de la curva, significa una pendiente alta, o sea, una rapidez alta en el crecimiento de acumulación de muertes. Esta, por ejemplo, es esta recta en amarillo. O nos podemos fijar en otra etapa, ¿no? Aquí, por ejemplo, a los más o menos 60, 70 días después de la sexta muerte y tenemos dibujada nuestra rectita que toca la curva y aquí podemos observar que está más acostadita que la primera que habíamos dibujado. Entonces sabemos que en este punto ya tenemos una pendiente más baja y por lo tanto una rapidez de acumulación de muertes más baja. Y así nos vamos, ¿no? Por ejemplo, al día 150 después de la sexta muerte, igual ponemos nuestra rectita y ahí vemos que tenemos una recta, pues,
muy, muy acostada. Eso significa que tiene una pendiente muy baja y que la rapidez ya es muy baja, que es lo que comentaba hace un momento, la rapidez de acumulación de muertes. Hasta que lleguemos a una rectita totalmente plana, que significa rapidez cero, que ya no hay acumulación. Esa, por ejemplo, la tiene China, ¿no? Aquí si hubiésemos dibujado una recta para China, podemos ver que desde hace muchos días tiene esa pendiente cero porque ya no ha acumulado muertes. Comentaba que tiene 3 meses, 4 meses que no registra ya muertes. Se quedó en un punto, en un número total de acumulación de fallecimientos. Bueno, y entonces aquí podemos ver varios países que de hecho fueron los que iniciaron más tempranamente con la epidemia. Y tenemos la otra gráfica que es de decesos diarios registrados. Igualmente está normalizada por población. También partimos de un punto en común para todos los países. Estos países otra vez son los del mismo grupo de la gráfica anterior. Y bueno, aquí pues podemos ver lo que se espera. Lo muestro, por ejemplo, con China, que también ya acabó, ¿no? su fase epidémica. China, pues muestro que se tiene que ver. Lo que se espera ver entonces en la epidemia es que cada día vaya incrementando el número de muertes que se registran al día. Cada día se registra un número mayor, cada día se registra un número mayor, cada día se registra un número mayor, hasta, este es el aumento, hasta llegar a una etapa en la que por varios días se registra una cantidad muy alta de muertes y una cantidad muy similar, que parece esto que es una meseta que le llaman. Y después vienen los días en los que ya es la bajada, ¿no? Que ya cada día se registran decesos, menos decesos al día. Cada día hay menos, cada día hay menos, cada día hay menos, hasta que, por ejemplo, China pues llegó a cero. Ya no registra diario, ya no hay muertes en China. Otros países, o por ejemplo Corea del Sur, que aumentó, tuvo su meseta y luego bajó y ahora ha registrado cada día pocas muertes. Después aquí registraba que un día 4 muertes, un día 5 muertes, un día 2, 3, hubo días que nada. Y ahorita están un poco en un repunte. Aquí empiezan a aumentar cada día un poquito más muertes diarias. Y pues México, bueno, podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos es un caso en el que ya se nota. Hay que decir que varios de estos países ya están en un rebrote de su epidemia, sobre todo, o sea, en los casos que se registran, y esto se nota más tardíamente en los decesos. Entonces, en los decesos, por ejemplo, Estados Unidos, como ya tuvo su rebrote de casos desde hace tiempo, en los decesos ya se nota también el rebrote, que regularmente te digo que tienen un retraso. Entonces, bueno, Estados Unidos, aquí se nota la curva azul, tuvo su aumento, su meseta, la bajada, pero no fue hasta abajo, sino que vino el rebrote y ahorita subió y ya está ahora casi bajando, empezando la bajada de la segunda ola de fallecimientos. Y pues México, aquí podemos ver que nosotros aumentamos, tuvimos, como se ha dicho muchas veces en las conferencias de prensa de la Secretaría de Salud, que tenemos una epidemia larga. Entonces tuvimos muchos días de aumento y luego están muchos días en la meseta, 2 meses. Y ahorita al final se empieza a ver ya que comienza la bajada. Lo único más que decir en estas gráficas de decesos diarios registrados es que tienen esta característica varios países que hacen como onditas. Estas onditas corresponden a una semana y lo único que quiere decir es que en el fin de semana como que hay un retraso mayor en la información y baja un poco el número de muertes registradas esos días, en los fines de semana. Entonces, varios países registran eso, estas onditas, ¿no? Se puede ver en varios. Y bueno, simplemente quería hacer notar eso.
Y pues tenemos otro grupo de países que rápidamente solo mencionaré. Aquí queríamos después, más avanzada la epidemia, pues poder comparar y poder ver cómo estaba México en comparación, bueno, con otros países que hubiesen empezado la epidemia más a nuestro tiempo, ¿no? No, que no fueran mucho más adelantados y ya hubiesen terminado. Entonces, más o menos aquí pues escogimos otros países, Países Bajos, Canadá, Bélgica, Suecia, India, Turquía, Brasil y Chile. Aquí podemos notar, por ejemplo, que México, que es la curva negra, y esta es de muertes acumuladas, como la primera que mostré. México con Brasil y con Chile, bueno, que las curvas de los tres países son muy, muy parecidas, normalizadas ya por millón de habitantes. Y otra cosa, y la cuarta gráfica, pues es para decesos diarios registrados por día para este segundo grupo de países. Entonces, bueno, esas son las gráficas que hemos estado mostrando diariamente. Sí, diariamente las estás publicando. Y con los países que también cambiaron, ¿no? Porque al principio que habíamos platicado contigo, nos comentabas que tomaron como referencia ciertos países y ya después incluyeron estos últimos que nos mostraste. Y bueno, también tomando en cuenta ya una pregunta, ya nos explicaste algo de cómo va México. José de Jesús, que nos está viendo en este momento, pregunta cuál es la pendiente actual en la gráfica de fallecimientos en México. Y esto va justo para la pregunta que te tengo sobre en qué momento nos encontramos en el país y tomando en cuenta toda esta información que nos estás dando y cuál sería este momento, ¿no? Ayer publicaste la última de las gráficas y sobre todo porque tienes todo este seguimiento de todos estos meses y saber para este momento cómo estamos. Sí, bueno, en la siguiente diapositiva puse el panorama actual, ¿no? Aquí quiero primero decir que cuando a esa pregunta de en qué etapa estamos, como dije, hay muchas curvas epidémicas, hay curvas epidémicas diferentes. Entonces, primero, pues uno tiene que decir a qué curva epidémica se va a referir. Como mencionábamos, casos, fallecimientos, hospitalizaciones. Todas las curvas al final nos van a decir una misma información, porque sí es verdad que uno espera como la parte en aumento, la parte que está arriba, que es la parte crítica de diariamente se registra un número alto, ¿no? Ya sea de casos de fallecimientos o de hospitalizaciones, y luego la etapa como de bajada. Entonces, todas nos van a decir esa información, pero obviamente dependiendo de cuál escojamos, puede haber un retraso entre ellas. Normalmente los casos, más bien lo que sucede en los casos se ve reflejado en las muertes días después, ¿no? Entonces, siempre hay que ser muy, bueno, hay que decir a cuál nos vamos a referir. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí yo estoy mostrando en esta última gráfica que tratamos de publicar también por lo menos una vez a la semana. Cuando acaba una semana, más o menos el domingo o el lunes, tratamos de graficar esta, que es realmente la misma curva de fallecimientos diarios registrados que mostrábamos comparando con otros países para México, pero aquí, si notan, ya no se ven tanto estas fluctuaciones que decíamos semanales, ¿no? Estas oscilaciones semanales, porque justamente aquí se están promediando 7 datos que corresponden a una semana para que no se note esa fluctuación y esté más suave la curva, se note más la tendencia. Entonces, al término de la semana que pasó, se tiene esta gráfica y aquí podemos ver que para decesos diarios registrados, nosotros pues tuvimos la subida, tuvimos, como dije, 2 meses de meseta, 2 meses aquí en la parte alta, muy alta pero estable, sin cambio. Y notamos ya en la última semana, o sea, es muy ligera, pero se empieza a notar ya la bajada aquí al final, aquí está la meseta, y esto ya es un poco un descenso muy pequeño, pero que ya empieza a verse en esta gráfica de decesos diarios reportados. Ahora, estos están por fecha
por día de registro, pero también se pueden ver los decesos diarios por fecha de ocurrencia. Esta gráfica es la que se muestra en las conferencias diarias de la Secretaría de Salud y ellos observan en las muertes, aquí dice casos diarios, pero son casos diarios de fallecimientos, por fecha de ocurrencia, observan ya un decaimiento a partir de la primera semana de agosto. O sea, un poquito más de un mes, que ya vamos de bajada si se observan los fallecimientos, pero por fecha de ocurrencia. Como hay un cierto retraso en la información, esa bajada, si se observa por fecha de registro, apenas se empieza a notar ahora. Nosotros que hacemos este seguimiento y no este, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque a veces hay confusión en que unos dicen esto, pero los datos no dan, pero porque uno observa los datos en otro lado. Entonces, siempre decir a qué curva nos referimos, casos, muertes o tal, porque el objetivo es distinto, ¿no? Nosotros que estamos haciendo un seguimiento, dadas las circunstancias, dado lo que ya pasó, queremos ver en qué etapa estamos. ¿Estamos aquí en esta etapa de aumento, en la meseta o ya de bajada? Y, por ejemplo, la curva de hospitalizaciones sirve para otra cosa. Esa la toman para ver, para medir el riesgo, por ejemplo, y para lo de los semáforos. Lo han comentado en las conferencias de la Secretaría de Salud, para ver el panorama y tomar decisiones. Esa curva es para otras cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo decir de lo que estamos en el panorama actual de México, que bueno, ya dijimos, es una epidemia larga, a comparación de los países europeos que tuvieron una epidemia que en poquitos días aumentaron muchísimo y alcanzaron valores muy altos en pocos días, ¿no? de fallecimientos. Entonces, estaríamos hablando que estamos ya en según la curva que nos muestras de decesos diarios por día de registro, que estamos ya recientemente, ¿no? Entramos a la parte de descenso Sí, de la curva. sí. Sí, y bueno, yo creo que, o sea, también lo han dicho en las conferencias, la bajada, al igual que las otras etapas, va a ser larga seguramente, y pues igual como en otros países ha pasado, y podría ser que tuviéramos no la bajada monótona, sino algún rebrote o realmente pues eso es lo que queremos nosotros seguir, ¿no? Para que la gente, yo lo veo un poco como que casi como un servicio de la comunidad, ¿no? O sea, como que uno pueda tener una herramienta que sea fácil y visual para poder ver en qué estamos, ¿no? Para poder decir en qué etapa estamos, cómo estamos, y además algo pues confiable. Claro. Pues muchas gracias, Jaime, por toda esta información. Creo que nos das un buen panorama de esto. Vamos a seguir tus publicaciones en Twitter de estas gráficas y sobre todo, pues gracias por el trabajo que realizas. Hay algunas preguntas del público, sobre todo esta de, bueno, cómo va a México, que nos platicaste, nos piden la cuenta de Twitter. A todos les vamos a estar respondiendo, Aimé también nos va a ayudar en eso. Y no sé, Aimé, si hay alguna cuestión que quieras puntualizar para finalizar. Pues, pues solamente eso, bueno, que el objetivo principal de hacer esto, como dije, era eh, poder disponer de una herramienta confiable, y lo que yo creo es que debemos de estar, pues sí, cuidándonos mucho, de estar tranquilos, porque creo que buscar información, estar informados, sirve para eso, ¿no? Para poder saber en qué cómo estamos parados, qué podemos esperar y que tenemos que cuidarnos mucho, pero para también estar tranquilos. Yo creo que hay que estar informados para estar pues bien, como de no estar, no sé, con miedo o ansiosos. Sé que eso es algo natural, pero por ejemplo, bueno, yo notaba un poco en los seguimientos de los comentarios de la gente que al principio estaban como esperando las gráficas y a lo mejor a veces un poco ansiosos, ¿no? Algunas personas. Yo creo que debe de ser
pues que debemos de estar tranquilos o de intentar estar y estar informados. Claro. Y bueno, Aime, pues muchas gracias. Aquí nos llega una pregunta de Chamel Gallardo. Dice que si existe alguna proyección en gráficas para el término de la pandemia en México. Aime. Pues de lo que nosotros, bueno, de este seguimiento, no, porque bueno, como dije, los seguimientos en realidad, un seguimiento en realidad está basado en datos y solo el fin es mostrar los datos, ¿no? Y ver cómo estamos. Pero bueno, sí existen trabajos de grupos de investigación en los cuales han utilizado modelos para poder decir predicciones de cuándo ya vamos a estar de bajada o en cuánto tiempo bajaremos o este tipo de cosas. Pero es muy importante mencionar que lo que siempre repiten las personas que hacen estos modelos y que hacen proyecciones o predicciones es que estas predicciones están basadas en lo que está sucediendo en el momento en el que se hace la predicción. Y obviamente lo que ellos proyectan, lo que ellos dicen, solo se va a cumplir si, si los datos que tomaron y si las medidas que tomaron en cuenta para hacer las predicciones continúan como ellas las tomaron en cuenta. Entonces, si hay cambios en eso, obviamente la predicción o la proyección no va a ser exacta. Y es que esto es algo que hay que tomar en cuenta porque uno puede ser muy injusto y decir, bueno, pero las proyecciones están fallando, no pasa lo que dijeron, porque es algo muy difícil de predecir y lo han dicho mucho en las conferencias de la Secretaría de Salud, porque es algo que es multifactorial y aparte de eso, estos factores pueden cambiar en el tiempo. Si ellos dicen, bueno, esto se hizo con tal movilidad, con tanto porcentaje de movilidad, con este panorama de hospitalizaciones, con tal y cual medida, si esas medidas ya no se cumplen, si esa movilidad ya no se cumple, ya no se va a cumplir la proyección. Entonces, es algo un poco difícil, pero bueno, existen. Podemos buscar los grupos de investigación que hacen esto y decirles dónde lo publican, si lo quieren ver. Bueno, pues muchas gracias, Aime, por toda esta información y pues excelente trabajo que estás haciendo para dar estos datos que son importantes para el seguimiento de la pandemia. Y bueno, pues a todos los que nos están viendo, pues gracias por acompañarnos. Responderemos las preguntas, por ahí también ponemos la cuenta de Twitter para que sigan el trabajo de Aime. Y pues los esperamos para la siguiente emisión de Ciencia desde Ciencias. Sería todos los jueves a las 5 de la tarde. Les agradezco su presencia, su seguimiento y gracias, Aime, de nuevo. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.